Vida Familiar Shaddai presenta. Muchas gracias por su atención. La verdad es que son una iglesia bien hermosa. Yo cuando me reúno con los pastores de Cuautlán Izcalli, puedo decir que tenemos una iglesia bien unida, trabajadora, que siempre está apoyando, que siempre está saliendo adelante con todo y los problemas que tengamos. Y muchos de ellos me dicen: bueno, pues la verdad es que tienes una iglesia que Dios te ha bendecido mucho. Y la verdad es que yo lo reconozco, pero todo esto es por pura misericordia de Dios. Aquí lo que nosotros queremos es caminar en la palabra, no enseñar otras cosas, solamente lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? ¿Ha escuchado usted los últimos audios de las finanzas? Seguro. Bueno, confío en usted. No, mejor confío en el Señor, ¿verdad? Ok, primero que nada solamente vamos a hablar hoy del diezmo. Hemos venido hablando de la administración financiera. Hemos venido hablando acerca de lo generoso que ha sido Dios. Todo este mes ha sido hablar de las finanzas. Y hoy vamos a hablar del diezmo. Es muy interesante porque en los 365 días del año voy a hablar un día de esto. Entonces es bueno porque de esa manera muchos de los que estamos aquí nos vamos a dar cuenta si realmente qué fundamento tiene el diezmo, ¿verdad? Y esto es porque tenemos que conocer todos los puntos que Dios tiene para nuestras vidas, así como lo espiritual, lo material, de nuestra alma, de su palabra, de sus promesas. Todo lo que Dios tiene tenemos que entender y comprender. Ahora bien, yo te quiero hablar de esto. No podemos hablar de diezmo si primero no aclaramos nuestros pensamientos. Es decir, no tiene nada que ver con tu bolsa ni con tus intereses. Tiene que ver con un asunto espiritual. Dilo conmigo: tiene que ver con un asunto espiritual, nada más. O sea, ni te va a ofender, ni te va a ofender, ni te va a lastimar tus finanzas. Al contrario, hay algo muy interesante que Dios ha dejado. Pero todo tiene que ser conforme a la palabra, como siempre les he enseñado, ¿verdad? Entonces, hablar de diezmo y tocar algún texto bíblico, ¿no? Porque hay muchos textos, hay más de 37 textos bíblicos que hablan de diezmo. De diezmarás, diezmo, diezmaron, en fin. Pero está repartida en toda la Biblia. Entonces, yo no puedo tomar el tema del diezmo del Nuevo Testamento o del libro de Hebreos, o sacarte un texto de Malaquías, ¿no? Y lanzarlo aquí como comida para el pensamiento y exponer el texto de Malaquías y decir: oh, malditos sois con maldiciones porque toda la nación me ha robado y no han traído sus diezmos. No. Tenemos que enseñar el origen del diezmo y tenemos que enseñar para quién fue dedicado el diezmo y por qué Dios pidió el diezmo y a quién se lo pidió y por qué lo pidió, ¿de acuerdo? Y todo
todo a medida que vayamos avanzando, nos vamos a ir dando cuenta y vamos a ver esto de otra manera que como nos lo han enseñado o que como tú lo habías comprendido. La verdad, el diezmo no debe ser una imposición, el diezmo no debe ser algo que nos moleste, el diezmo debe ser una bendición porque es un tema espiritual. Ahora bien, la primera vez que aparece la palabra diezmo es cuando Dios saca a Abraham de su tierra y de su parentela. ¿Se acuerda usted de esa porción? Dios saca a Abraham de su tierra y de su parentela, y después Abraham es un hombre que no es espiritual, no es un hombre sacerdote, ni siquiera es un hombre que tiene mucha relación con Dios. Simple y sencillamente su nombre lo denota, era Abraham. Cuando Dios le cambia el nombre a Abraham, es porque lleva H, y la H en el hebreo tiene un peso específico de una porción que se traduce como espíritu. Entonces, a partir de ahí que le cambian el nombre a Abraham, surge algo diferente. Pero antes era Abraham, era un pagano, venía de una familia pagana. Su padre era pagano, adoraban otros dioses, otros ídolos. Venía de una descendencia de Adán, pero no sabemos, o sea, hay una línea muy tenue, pero no sabemos de qué línea. Entonces, era un hombre pagano, era un hombre sin conocer la ley, no existía ley, no había ley en el mundo, y Dios lo llama, y Dios platica con él. Y después de que él le cree y sale de su tierra, su parentela, y comienza a andar Abraham, se encuentra en un momento de opresión en donde su sobrino Lot es cautivo. Y entonces él sale a pelear. No era guerrero, no era dinámico, simple y sencillamente Dios lo protegía. Y le gana a 5 reyes, algo que todavía yo no alcanzo a entender. Pero sin embargo le gana a 5 reyes, 5 ejércitos. Y después, cuando él viene con toda su gente, todo su pueblo, dice la Biblia en Génesis 14, versículo 18, que le salió al encuentro una persona que se llamaba Melquisedec. Este Melquisedec es rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Oiga esto, sacerdote. Pero no existía la ley, no existían los judíos ni siquiera habían nacido. Israel no existía, no había pactos, no había promesas, no había ley, no había nada. Y sin embargo Dios ya tenía un sacerdote. Eso es súper interesante. Y este sacerdote se llama Melquisedec. Y dice la Biblia que cuando vino Abraham a él, ¿verdad? Este sacerdote hizo algo que denota lo que hizo Jesús en la Santa Cena. Sacó pan, sacó vino, y cuando Jesús muere, da la bendición más grande, que es la salvación y la redención de nuestras almas. Y este sacerdote sacó pan, sacó vino, figura de lo que iba a ser el tiempo de la gracia. Y le dice en el 19, y le bendijo, también le bendijo pan, vino, y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham. O sea, todavía eres pagano, eres Abraham, pero eres del Dios Altísimo, el Dios Altísimo, que es creador de los cielos, de la tierra. Y ahí bendijo: bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos de tu mano. Y le dio a Abraham, ¿qué le dio? Los diezmos. Agarró, traía 1000 vacas, dio 100 vacas. Traía joyas, partió el diezmo de las joyas. Traía grano, partió el diezmo del grano. Traía monedas de oro, partió las monedas de oro. Sacó el diezmo de todo. Entonces, él reconoce, nadie le había dicho a Abraham que diezmara,
Nadie le había dicho a Abraham que había una ley donde se tiene que diezmar, porque malditos sois con maldiciones, que eso no aplica para nosotros, dicho sea de paso. No había nada que se le impusiera a Abraham. ¿Qué fue lo que sucedió allí? Lo que sucedió allí es que cuando tú estás en una cena con tu esposa, hay una comunión impresionante. Perdón que ponga este ejemplo, un paréntesis, pero en noche, cuando yo ceno con mi esposa y le invito a un restaurante y tengo una bebida, estamos degustando una comida, la veo a los ojos, toco su mano, platicamos, es una comunión muy, como dijo ella, muy chida, muy padre. ¿Me explico? Es una comunión. Cuando hay alimento, cuando hay bebida, cuando hay un acto tan importante, se desprende una comunión. Cuando Jesús, ese es en el lado matrimonial. En el lado espiritual de Cristo con la iglesia, que toma como figura, como si fuera su novia, cuando Cristo comparte el pan y el vino, está haciendo una relación muy estrecha con los apóstoles y les está diciendo: este es el pan que es mi cuerpo, esta es la copa que es mi sangre y será derramada por todos vosotros. Y comienza a haber una comunión. Y entonces viene Melquisedec, ¿verdad? Saca el pan, saca el vino y se lo da a Abraham, y Abraham le da el diezmo. Es decir, cuando hay comunión, desprende algo muy importante, que es la gratitud. Y al desprender la gratitud, viene la generosidad. Es un reconocimiento a la autoridad que está al frente. Es un reconocimiento no por imposición, sino por entender quién es el que está enfrente. Y el que está enfrente es el sacerdote del Dios Altísimo, que es Jesús, según dice el libro de Hebreos. Entonces, cuando hay gratitud, la gente diezma. Cuando hay generosidad de un corazón dispuesto, la gente diezma. La gente no necesita estar escuchando: diezme, diezme para que le vaya bien, diezme, mire cómo está, diezme. Eso no necesita escuchar la gente. La gente tiene que diezmar por gratitud, según el ejemplo que vemos desde el inicio con Abraham y Melquisedec. Entonces, cuando esto sucede, ¿qué es la comunión? Yo estaba hablando que la comunión significa, es una sintonía unificada. Si tú tienes comunión con Dios, tú tienes que serle fiel a Dios, porque sabes que de Él dependes. Sabes que todo lo que tienes viene de Él. Dice la Biblia, dijo David: Señor, todo viene de tus manos, todo lo que tengo en mis manos viene de ti. ¿Cómo no he de bendecir tu nombre? Tengo lo que tengo porque todo procede de ti, y a ti vuelve, Señor mío. Eso es comunión. Ahora bien, la generosidad es, yo te lo voy a hablar así como lo encontré: gusta de dar de lo que tiene a los demás, o compartirlo con ellos sin esperar nada a cambio. Eso es cuando es una persona realmente generosa. Es cuando una persona gusta de dar y dar bien, es generoso. Con todos podemos ser generosos, pero con Dios no somos generosos. Con Dios tenemos que ser generosos con todo lo que tenemos, y no esperando recibir algo a cambio. Es porque Él ya me ha dado mucho. La diferencia entre la Iglesia Católica y sus limosnas, a la diferencia de lo que se le da a Dios, es totalmente diferente. La limosna, su esencia es dar lo que te sobra, dar lo más poco, lo que te quedó ahí para el mendigo. Como cuando vas y ves a alguna gente pidiendo dinero, se les dan unas moneditas. Eso es limosna. Eso es para los limosneros. Pero Dios requiere gratitud de nosotros.
Dios requiere que seamos generosos. Y cuando alguien es generoso con Dios, de lo que Dios nos ha dado. Dijimos que se desprende comunión en el pan y en el vino. Dijimos que se desprende la bendición, ¿verdad? Y dijimos que se desprende esa gratitud. Es el sentimiento de estima y reconocimiento cuando una persona tiene hacia alguien un gran aprecio, porque reconoce que lo ha apoyado. Eso significa de verdad tener gratitud con Dios, darle con ese sentimiento de estima por reconocer lo que Él te ha dado. Eso es tener gratitud. Todo lo que tú tienes hay que darle a Dios por gratitud. Hay que ser generosos. Y entonces Él llega y nadie le dijo: da el diezmo. Él lo quiso dar, Él lo dio precisamente por gratitud. Pero bueno, tenemos que seguir una línea de principio a fin del diezmo. Yo empecé diciendo que en Génesis aparece el diezmo, y acompáñeme conmigo. Aquí está Génesis, aquí inicia el diezmo y viene una línea de tiempo. Y en esta línea de tiempo, según en este orden cronológico, ¡pum!, nace Isaac. Y cuando nace Isaac, no se habla de diezmo, sino que Isaac es bendito en los lomos de Abraham por haber bendecido al Dios Altísimo. Cuando nace Isaac, a Isaac le nace Jacob. Y a Jacob, hasta este punto de la historia, dice Dios: ahora de Jacob yo me voy a hacer una nación grande. Una nación que ya no se va a llamar Jacob, usurpador, ladrón, mentiroso. Note el tinte. Ahora ya no eres pagano, ahora vas a pasar a ser ya selecto. Vas a ser un príncipe de mi pueblo. Por lo tanto, te voy a llamar Israel. Y le cambia el nombre de Israel. Y Israel, para el pensamiento de Dios, para ti es el cambio de un nombre, pero para el pensamiento de Dios es una nación, la que hoy existe. Y entonces Dios dice: muy bien, ahora está Israel, pero de Israel van a salir 12 tribus, de la cual va a ser todo el país de Israel. Y entonces le nacen 12 patriarcas, 12 hijos, 11 hijos. Y José su hijo tiene otro hijo y lo adopta como su hijo. Son 12 naciones. Pero después muere José. Y José tenía una alta estima en Faraón. José, oíamos, ¿verdad? Estudiamos la semana pasada que gracias a la sabiduría que Dios le dio a José, pudo administrar y bendecir no a una nación, sino a muchos pueblos, y sobre todo preservar la promesa mesiánica. Pero muere. Y dice la Biblia: se levantó otra generación, en donde se levantó otro faraón que no tenía temor de Dios, que no conocía lo que Dios hizo a través de José, y entonces empezó a oprimir al pueblo. Y fue un tiempo de 430 años en donde el pueblo fue esclavo en Egipto, y no se habló de diezmo. Pero después nace Moisés. Aquí se habla de diezmo. Abraham, Melquisedec. Le nacen Isaac, Jacob, príncipe de mi pueblo. Se constituye Israel, 12 patriarcas. Después 430 años. Seguimos la línea del tiempo. Y después vuelve a aparecer en este escenario Moisés, en donde a él se le da la ley, y donde él recibe toda la ley mosaica, y en donde en esa ley dice Dios: a ver, yo les voy a poner una ley, dice Dios, y esta ley es donde ustedes tienen que diezmar. Pero se lo está diciendo a un pueblo que es israelita, a un pueblo que es judío, y a un pueblo que no es pagano. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no?
porque Dios sabía que ahora iba a constituir toda una nación. Y en esa nación iban a tener algo bien importante: la teocracia de Dios, no política de Dios, sino la teocracia de Dios, sus reyes y sus sacerdotes, para poder guiar a esta nación que se llama Israel. ¿Me estoy dando a entender? Y entonces comienza Dios a hablarle a este pueblo y les dice, por darte un ejemplo, en Levíticos dice: el diezmo de la tierra, así como de toda tu sementera de la tierra, así como el fruto de tus árboles, se lo darás al Señor. Levíticos 27:31. Si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio. O sea, la gente cuando decía, híjole, hoy no voy a dar el diezmo, entonces Dios le decía, vas a pagar la quinta parte de eso que tomaste, porque a Dios no le puedes robar. O sea, la gente en ese tiempo que no diezmaba le quitaba a Dios, y Dios decía en Levíticos, ahora tienes que pagarme la quinta parte. Y después en Levíticos 27:32 dice: de todo el diezmo, de tus vacas, de tus ovejas, de tu ganado, de tu dinero, lo consagrarás a Jehová y se lo entregarás. ¿Se da cuenta que este diezmo era en especie? ¿Se da cuenta que ellos, por decir la parcela, si eran 5,000 metros sembrados, 1,000 metros era para el sacerdocio, para que en la nación se pudieran mantener los sacerdotes, para que el sacerdocio pudiera comprar esto, aquello, los umbrales, el aceite? Los sacrificios eran continuos. El sacerdote tenía que estar toda la noche vigilando que no se apagara el fuego. Había cantores, o sea, era toda una maquinaria que se tenía que suplir económicamente a través de los diezmos de todo el pueblo. ¿Se entiende, verdad? Pero sin embargo, era forzoso. Era un diezmo forzoso que tienes que diezmar, porque si no, pues va a haber problemas con Dios. En el libro de Números dice: porque los levitas han dejado su heredad, puesto que los hijos de Israel no han diezmado. Entonces, cuando empezó, hay otro texto que quisiera que pusieran en la pantalla, en Números 18:22. Así ofreceréis también vosotros ofrenda y diezmo a Jehová. La ofrenda no es tu diezmo, y el diezmo no es tu ofrenda. La ofrenda es algo que tú le das a Dios, como cuando tú llegas a casa y les compras algo a tus hijos o a tu esposa y dices: esto no es el gasto, pero sin embargo es algo que te traigo yo, es un regalo, es una ofrenda. Ten. No limosna, ofrenda. ¿Sí me explico? Amén. Entonces, cuando usted diezma y ofrenda, es muy diferente. El diezmo es una cosa, la ofrenda es otra cosa, pero todo tiene que ser para el Señor. Y te podría hablar de muchos de estos textos más, pero sin embargo pasa algo muy interesante. Cuando el sacerdocio se llena de toda esta algarabía y de todo este diezmo, el tiempo comienza a cansar a la gente. Y es allí donde yo sigo en la etapa de la línea, ¿verdad? Aquí ya está el pueblo constituido, recibe Moisés la ley, se habla de que tienen que diezmar indefectiblemente, pero el pueblo se empieza a cansar, y llega un momento en donde hay un gran silencio de Dios, y en donde Dios, en donde se vuelve a hablar del diezmo. Por eso es que yo estoy siendo cronológico, yo te dije que te iba a enseñar cronológicamente. Y en donde se vuelve a hablar del diezmo es en el libro de Malaquías. Y en el libro de Malaquías viene Dios y comienza a hablarle ¿a quién? A la nación de ese tiempo. Vaya conmigo al libro de Malaquías, porque
La verdad es que por ignorancia muchas veces se enseñó que el libro de Malaquías, escuche esto, era para nosotros. Pero el libro de Malaquías era para el pueblo judío. ¿Me estoy dando a entender? Porque era del tiempo de la ley. Y el pueblo se cansó y comenzó a dejar de diezmar, porque era a fuerza, porque era impositivo, porque tenía que hacerlo. Entonces el pueblo se cansó. Y Dios se dio cuenta de eso. Y dijo Dios en Malaquías capítulo 3, versículo 6, dígalo conmigo, Malaquías, Dios maldice al pueblo de ese tiempo. Nosotros estamos bajo la gracia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vaya conmigo, Malaquías capítulo 3, versículo 6. Porque yo Jehová no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Ya comenzaban a cansarse, ya comenzaban a fastidiarse. ¿Ok? Y después dice: no guardasteis, vuélvanse a mí, yo me volveré a ustedes. Así dice Jehová de los ejércitos. Y me dijiste: ¿en qué nos hemos de volver? Versículo 8. Hace Dios una pregunta: ¿robará el hombre a Dios? Pues todos ustedes me habían robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. ¿A quién se lo está diciendo? A ese pueblo que recibió la ley. Y luego dice: malditos son con maldiciones, porque toda la nación, o sea, no está diciendo porque todo el mundo, no está diciendo porque Estados Unidos, México, en todos los tiempos, en todas las épocas. No, está diciendo porque toda la nación de ese tiempo, de ese momento, le había robado. Malditos son. O sea, qué fuerte que Dios diga eso. Porque ustedes me han robado, toda la nación. 10 les dice: pero si ustedes traen los diezmos al alfolí, las canastitas, ¿verdad? Cuando ustedes traigan los diezmos al alfolí, va a haber alimento en mi casa. O sea, si ustedes traen el dinero, va a haber sacerdotes que se puedan mantener. Va a haber sacerdotes que puedan mantenerlos a ustedes con la palabra. Eso es lo que está diciendo Dios. ¿Están conmigo, iglesia? Y después dice en el versículo: habrá alimento en mi casa. Y luego dice: pruébenme, dice Jehová de los ejércitos, y yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición. ¿Hasta qué? Los judíos al día de hoy dan su diezmo. Del 100%, yo te decía, 3 manejan tercios. El 10% es para la sinagoga, el 30% es para invertir en tierras, el otro 30% es para hacer un negocio, y el otro 30% es para tenerlo para cualquier otra buena oportunidad. Y Dios dice aquí: te bendeciré sobre gran manera. 11. Reprenderé también al devorador. O sea, si hay un devorador de escasez, de maldición, y nunca va a poder dañar tu fruto de tu tierra, tu campo, y ni vas a quedar estéril, es decir, hasta con descendencia de hijos. Entonces, está hablando de algo bien importante: pruébenme y yo los voy a bendecir y derramaré bendición. Y luego añade: abriré las ventanas de los cielos. Por eso la gente por ignorancia va al pastor y dice: pastor, bendígame, bendígame. Es que uno puede bendecir y orar por usted, pero el que abre las ventanas de los cielos es Dios. El que abre la bendición sobre tu negocio es Dios. Pero eso era precisamente, esto que estoy hablando, era en el Antiguo Testamento.
Entonces ahí está Malaquías. Siguen la línea del tiempo, ¿verdad? Aquí está Malaquías. De Malaquías pasaron de 450 a 500 años. Un periodo se le llamó el periodo del silencio o el periodo intertestamentario. Hubo un inter entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Y ya en el Nuevo Testamento surge algo diferente. ¿Por qué? Porque en ese inter de Malaquías, Dios lanza profecías. Una de ellas es: yo enviaré al profeta Elías para que los una, que era Juan Bautista. Y también dice: habrá un sol de justicia, tendrán alas de salvación. Ese es su Hijo Jesús para el Nuevo Testamento. Está preparando Dios el nuevo pacto. Entonces, el primer diezmo era de alguien pagano. Seguimos la línea del tiempo. El segundo diezmo era para el pueblo de la nación. Pero después, el último diezmo que nos habla el libro de Hebreos es para un pueblo que es comprado con la sangre de Jesucristo. ¿Está conmigo? Es totalmente diferente. Ahora bien, los conservadores dicen: usted tiene que diezmar, porque tiene que diezmar, si no, malditos sois con maldiciones. Puede haber así pastores, esos son conservadores. Vienen los insurgentes, los que no respetan autoridad, los que dicen: no, ya no se paga el diezmo, porque el diezmo se lo quedan los pastores, y porque el diezmo no, el diezmo no, y le tocan el dinero y dicen: el diezmo no. Y entonces vienen los insurgentes, los que dicen: ya no hay que dar diezmo, ya no hay que dar dinero, no hay que dar nada. Y entonces pasa algo: no hay comunión, no hay gratitud y no hay generosidad. Se fueron del otro lado. Amén. ¿Y cómo se mantiene una iglesia? Entonces viene Dios y abre un parteaguas diferente con el Nuevo Testamento. Y en el libro de Hebreos, ahí sí quiero que vaya conmigo, porque se vuelve a hablar de diezmo. En el libro de Hebreos, es Hebreos capítulo 7. Ok, en el libro de Hebreos, yo te quiero hacer una pregunta: ¿es del libro de la ley o del Nuevo Testamento? Y dijimos que empezamos con Melquisedec, ¿es correcto? Ahora bien, ¿qué dice el libro de Hebreos capítulo 7 versículo 1? ¿Qué dice el versículo 1? ¿Cómo dice en la pantalla? Entonces, fíjate la línea del tiempo. Empezamos con Melquisedec, llegamos al diezmo de la ley, que tenía que ser a fuerzas y si no, maldiciones. Pero después entramos al Nuevo Testamento, en donde nos va a hablar un nuevo Melquisedec, que es Jesucristo. Allá diezmabas por miedo, por a fuerzas, pero acá tú vas a diezmar por amor, por generosidad y por reconocimiento. ¿Cuántos dicen amén? Es un diezmo espiritual, familia. Es una convicción del Espíritu con Dios. Y ve lo que dice en el versículo 4: considerad pues cuán grande era este a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo del botín. 5: ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, esos eran los levitas, ¿verdad? Según la ley. Versículo 6: pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó a Abraham los diezmos y bendijo al que tiene las promesas. Versículo 7: sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. 8: aquí ciertamente reciben los diezmos hombres que, o sea, está hablando del Nuevo Testamento y está diciendo la iglesia cristiana que se movía en ese tiempo en Hebreos, en el libro de Hebreos, dice el autor:
aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. ¿Sí dice así? Pero allí hay uno que da testimonio de que vive. ¿Quién es? Ahora bien, versículo 9, no se pierda, por favor. 11. Y si por la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de quién? Y que no fuese llamado según el orden de Aarón. O sea, teníamos al sacerdote de Aarón, pero Jesús no viene de Leví, Jesús viene de Judá. Por eso se tenía que haber un cambio de sacerdocio. Y si hay un cambio de sacerdocio, hay un cambio de intención de diezmo. Ahora bien, el versículo 12 dice: porque cambiando el sacerdocio, ahora cambiamos al sacerdote de Aarón por el de Jesucristo, el nuevo sacerdote para siempre. Porque cambiando el sacerdocio es necesario que haya también un cambio ¿de qué? De ley. Entonces, antes se le daba a Dios conforme a la ley el diezmo, porque así era, lo exigía, lo pedía. Pero ahora se le da a Jesús por medio de agradecimiento. ¿Y en dónde lo podemos ver? En el versículo 15. Y esto es aún más manifiesto: si es semejanza a Melquisedec, se levanta un sacerdote ¿qué? Distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento, sino según el poder de la vida indestructible. ¿Quién es? Versículo 17. Pues se da testimonio: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de... Luego en el 21 dice: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, 22, muy importante, Jesús es hecho fiador ¿de qué? De un nuevo pacto. 24, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Entonces, para mí Jesús es mi sacerdote y mi cabeza. No sé para ti, pero yo tengo que reconocer ese Melquisedec del Nuevo Testamento. Y así como Abraham reconoció a Melquisedec antes del Antiguo Testamento, y así como Dios les dio la ley del diezmo, viene el nuevo pacto por medio de Jesús y dice: yo soy el Melquisedec que vivo para siempre. Y mi orden con él ya no es de maldición, mi orden con él es de gratitud. Si yo, Irving, voy a diezmar por gratitud, porque reconozco que de él viene la bendición. Ahora quiero aclarar unos pensamientos. El diezmo no es a fuerza. Si usted va a dar su diezmo, lo va a hacer por gratitud al nuevo Melquisedec, que es Jesús. Y recuerde, el que diezma es porque está agradecido. ¿Qué más? Porque es generoso, muy bien, y porque tiene comunión en amor con Jesús, y porque también entiende que hay gastos y comprende que así como una carrera de un político, o mejor dicho, una carrera de un doctor, como una carrera de un licenciado, como una carrera profesional, ¿verdad? De un médico, de un internista, Dios tiene a sus sacerdotes para bendecir, para ministrar, para cuidar, para ayudar y para muchas otras cosas más. Si usted está agradecido, entonces también diezme por eso. Cuando Abraham vio a Melquisedec, dijo: yo te reconozco mi autoridad. Nadie le enseñó, pero lo hizo de corazón.
Si tú reconoces a tu pastor, diezma. Si no reconoces a tu pastor, entonces no es tu iglesia o no es tu pastor. O mejor puedes buscar a alguien que realmente tú te sientas bien definido. ¿Por qué? Porque si no eres fiel en tus diezmos, tampoco vas a abrir tu corazón. Y si no abres tu corazón en un problema, ¿cómo se te puede ayudar? ¿Cómo se te puede apoyar? Si no abres tu corazón en algún problema, si no tienes confianza y te bloqueas y dices yo voy por Dios, pero ese que está ahí no lo reconozco como pastor, ¿cómo va a fluir la bendición si es un canal que fluye de bendición? Por eso es importante que haya comunión, generosidad, bendición y que reconozca la autoridad que Dios le ha puesto. De lo contrario, es difícil. ¿Me explico? Entonces, no es forzoso el diezmo, pero todo el que sirve a Dios tiene que alcanzar una estatura en donde se supone que haya agradecimiento con Dios. Yo quiero caminar con los agradecidos. Yo quiero caminar con gente que le cree a Dios. Usted debe caminar y juntarse con personas que aman a Dios, no con personas que no aman a Dios o que hablan mucho de Dios, pero muy poco tronido, como dice, mucho ruido y pocas nueces. Ay, amo a Dios, pero nada hace por Dios. No es generoso, no es dadivoso, no está en su presencia, no invierte de su tiempo, no invierte de sus finanzas. ¿Sí me explico? Puede subirle poquito, Ángel, que siento que se fue. Entonces, es importante eso. Ahora bien, otra claridad: no hay maldición familiar. Pastor, es que yo pensaba que si no diezmaba me iba a quién sabe qué. No hay maldición. Diga conmigo: si no diezmo, no tengo maldición, pero tampoco tendrás fruto, porque es una ley espiritual. El que siembra poco, siega poco. Por eso dijo el Señor: si tú siembras bien, se te dará una medida remecida, apretada y rebosante. Me estoy dando a entender. O sea, si tú diezmas bien, se te dará una medida apretada, remecida y rebosante. O sea, si tú ves las cosas y lo das bien con Dios, entonces es diferente. Tu mentalidad debe ser diferente. Ay, voy a diezmar, no diezmo, ya me dijeron, no voy a tener maldición. Sí, pero ¿qué estás sembrando? Si tú no diezmas o tú no das dinero a la iglesia, ¿cómo puedes tú tener bendición? ¿Sí me explico? ¿Cómo puedes tú tener bendición? Si de lo que tú vas sembrando, eso está cegando, es una ley que está en el ambiente. Otro punto bien importante que a veces viene en nuestros pensamientos: si usted no diezma, no se va a ir al infierno. Dígalo conmigo: si yo no diezmo, yo no me voy a ir al infierno, porque no es por tus obras. Pero te voy a decir una cosa: puedes morir como Lázaro el mendigo. Es obvio. ¿Por qué? Porque si yo no encuentro el principio de la bendición en Dios, va a ser muy complicado, familia. La gente que no trabaja, la gente que no da, yo he conocido a mucha gente, desde Wayne Myers y nuestro pastor Enrique Bremer, mucha gente que da, que bendice, que suple, es gente que es bendecida. Pero la gente que no da, ahora, doy mi diezmo en otro lugar, vengo a la iglesia, pero doy mi diezmo en otro lugar, eso no es válido.
Te voy a decir por qué. Es como si yo estoy en mi casa, disfruto mi casa, soy hijo de mi familia, de mi padre y de mi madre. Ellos me atienden, ellos me cuidan, ellos me dan todo lo posible, están al pendiente de mí, y yo todo lo que tengo se lo doy a otras personas. Yo no estoy siendo fiel. Yo no estoy bendiciendo mi casa, mi hogar, a mi pastor, a mi autoridad, a mi iglesia. Estoy siendo claro, ¿verdad? Porque qué mala onda es, ¿no? Imagínate el esposo, ella le prepara todo, le da todo, y este desgraciado anda con otra por allá dándole todo su amor y todo su dinero. Es un infiel. No podemos ser infieles. Otro punto, ¿verdad? Pero es que yo mi diezmo, como veo que la iglesia está bien y todo eso, no, hay mucho dinero, yo mi diezmo lo distribuyo a la gente. Tampoco, porque no se lo estás dando a Dios, lo estás haciendo de una forma incorrecta. Cuando tú le das a las personas, dale a las personas de ti. Ahora bien, ¿qué es diezmo? Es el 10% de lo que tú tienes. Tú ganas 100 pesos, da 10 pesos. Ay, pastor, pero es que me da pena echar en mi sobre nada más 10 pesos. Pues eso es lo que tienes que dar. Si tú quieres ser dadivoso y agradecido, da más. Pastor, ¿y si gano 1,000 pesos? Entonces son 100 pesos. Pastor, ¿y si gano 10,000 pesos? Entonces, ¿cuánto es? 1,000 pesos. Pero ¿qué pasa cuando tú ganas 100,000 pesos? Dices, a ver, cuando daba 10 pesos por 100 pesos, ay, es muy poco, Señor, daba otros 10. Pero ahora que estoy vendiendo una propiedad y la vendí en 1,000,000 de pesos, o ahora que he recibido mucho dinero, no, voy a dar pues unos 2,500, 5,000 pesos de 1,000,000 de pesos. No estás diezmando fielmente. Tu corazón se corrompió. Dijimos que es de gratitud. No es dar algo, es sacar el diezmo. Es sacar el diezmo. ¿Estás conmigo todavía? Ahora, no tengas dinero que no es tuyo. Yo, de lo que hago, tengo 2 amigos. Uno de ellos vive en Querétaro, tiene una casa padrísima. Él está recibiendo cerca de 20 y tantos mil pesos mensuales. Entonces yo le echo la mano, ¿no? Me dice, oye, porque a mí me pagan directo con dinero y cosas así, o a veces me lo transfieren a mí. Él, por cuestiones fiscales, no puede recibir el dinero, y no es lavado de dinero, pero bueno, entonces yo, cuando me cae a mi cuenta, 20 y tantos mil pesos, ese es de uno. Otro que está viajando, trabaja en FedEx y le administra un departamento en Perinorte, igual le cae su dinero y me cae a mí, porque él, como anda él anda, fíjense, se va a Filipinas, se va en Europa, viaja a Nueva York, o sea, no está aquí. Y también yo tengo que transferírselo, lo apoyo, es un buen amigo. Pero yo traigo un dinero, se lo digo a usted con confianza, que no es mío. Y si me cayó en viernes y ya no pude transferirlo, y estoy el sábado, el domingo, el lunes yo tengo que darlo. O sea, no me lo exigen porque somos amigos, pero para mí traer tanto dinero en una tarjeta es bien complicado. Entonces yo lo que hago es transferir, porque yo no sé si me la bloquean, yo no sé si ahí pagando la gas me la clonan. Dios no quiera, Jehová reprenda al devorador. ¿Verdad? Yo no sé, pero el tema está en que es un grado de responsabilidad, porque yo traigo dinero ajeno, y que de hecho yo ya estoy pensando que en el mes de enero ya, ahora sí no sé cómo le van a hacer, pero yo no puedo traer dinero ajeno. ¿Qué estoy haciendo ahí? No tengas dinero que no es tuyo, no lo tengas. No tengas el 10% del dinero que tienes que no es tuyo.
Dalo al Señor. Ay, lo voy a retener, ay, lo voy a dar, bueno, lo pago, lo doy. No, no hagas eso. Dalo al Señor. Da lo que no es tuyo. Ayer fuimos a una obra de teatro a la Universidad de Lucy, y estábamos ahí en la obra, y bueno, pues hay unos bocadillos y eso. Mi esposa fue, llegó, dio un billete y le estaban regresando lo doble, le estaban regresando como 400 y algo. Y mi esposa le dice a la persona, le dice: no, está mal el cambio. ¿Por qué está mal el cambio? Le dice: porque me está dando como 450 y tantos de más. ¿Cómo? Ay, perdón, gracias por avisarme, ¿verdad? Ella pensó que mi esposa había dado un billete de 1,000 y ella nada más de un billete de 500. No puedes quedarte con lo que no es tuyo. No puedes. No te puedes quedar con el diezmo que no es tuyo. No puedes decir: luego lo repongo. ¿Sabes cuándo lo repones? Es mejor pedirle a alguien que tomar el dinero de Dios. Ahora bien, usted sea fiel con Dios y délo a Dios por amor a Dios. Y yo termino con un texto en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 39. Con eso termino rápidamente. Juan, capítulo 8, versículo 39. Y dice así: si ustedes son hijos de Abraham, ¿cuántos son hijos de Abraham? ¿Por qué usted es hijo de Abraham? Porque si yo le digo a un judío en estos momentos: yo soy hijo de Abraham, se van a burlar de mí. Porque me van a preguntar: a ver, ¿en dónde naciste? Y les voy a decir: bueno, pues yo viví por ahí, por la villita. De entrada, pues sí, pues qué. Yo no niego la cruz de mi parroquia. Y a mucha honra. ¿Dónde naciste? Pues por allí, por la villita. Soy del DF, chilango de corazón. ¿Y quién fue su papá? Mi papá se llamó Erasmo, ¿verdad? Erasmo Mancilla. Y su mamá, Graciela Torres. ¿De dónde es su papá? De allá de la Villa del Carbón, un pueblo hermoso. Y su mamá de ahí del Distrito Federal. ¿Y ellos quiénes son sus padres? Me van a decir: usted no es judío ni de nada, ni aunque se ponga kipa o kepa o lo que sea. Usted no es judío. ¿Por qué somos hijos de Abraham? ¿Por qué somos hijos de Abraham, hija? Dice ella: porque soy guapa. ¿Por qué somos hijos de Abraham? ¿Sabe por qué somos hijos de Abraham? Por la fe en Cristo Jesús. Dice: si ustedes son hijos de Abraham por la fe en Cristo Jesús. Porque cuando tú aceptas a Cristo Jesús, tú tienes una nueva herencia, y tienes un nuevo pueblo, y tienes un nuevo pacto, y eres redimido con la sangre de Jesús, y tienes las promesas de Abraham. ¿Por qué? Por la fe. Porque Abraham creyó a Dios por fe y le fue contado por justicia. Y todos aquellos que crean a Jesús por medio de esa fe que manifestó Abraham serán hijos de Dios. Por lo tanto, somos de un pueblo y una nación espiritual. Y si usted es hijo de Abraham, respondió y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo: si son hijos de Abraham, las obras de Abraham tienes que hacer. ¿Y qué obra hizo Abraham? Eso es una obra: diezmo. Entonces, familia, esto a mí me deja muy tranquilo, porque entonces yo como persona digo: yo voy a diezmar por gratitud, por convicción, por generosidad a Melquisedec, que es Jesús,
el nuevo pacto, quitó el antiguo sacerdocio y estableció el nuevo sacerdocio. Por eso voy a diezmar. Pero no voy a diezmar también por eso, porque yo entiendo que es un principio que también mi descendencia es bendecida. Entiendo que al dar, yo también voy a ser bendecido. Amén. ¿Alguna duda? ¿Podemos orar? ¿Sí? Y mira, yo solamente te enseño lo que es la palabra. Si tú quieres ser fiel, hazlo. Si tú tienes otras ideas, pues pregúntale a Dios. Pero algo sí creo, que tú tienes que darle a Dios lo que le pertenece. Amén. Y que no podemos quedarnos con nada. Quiero terminar leyéndote todo esto. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, sino ni por necesidad, sino por amor a Dios. Eso dice 2 Corintios 9:7. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo?, dijo David, para que podamos darte estas ofrendas voluntarias. Es verdad, tú eres el dueño de todo, y todo lo que tenemos procede de tu mano. Primera de Crónicas, Proverbios 18:16. Con regalos se abren todas las puertas, pero con la bendición de Dios, ¿qué no se abrirá? Proverbios 11:25. El que es generoso prosperará. El que reanima será reanimado, y el que es escaso no tendrá. Segunda de Corintios, porque si alguno lo hace con buena voluntad y da de buena voluntad, va a recibir aún de lo que tiene. Lucas 6:32. Den y se les dará. Se les echará en un canasto una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con lo mismo que tú des, se te será medido. Y sigo leyendo. Honra al Señor con tus riquezas, con tu dinero, con tus frutos de tu cosecha. Proverbios 3:9. El que suple y da semilla al que siembra, también suplirá pan para comer. Aumentarán sus cultivos y hará que ustedes produzcan abundante cosecha y justicia. Dios puede hacer que en ti abunde gracia de gran manera y por siempre en circunstancias de necesidad, y hará que tu obra sobreabunde. Segunda de Corintios 9:8. Y puedo seguirte leyendo. No niegues un favor cuando tienes y te lo pidan. Da tu mano y extiende tu porción, porque se lo haces a tu Creador. Y puedo seguir leyéndote de muchos otros textos más. Dios nos habla que tenemos que dar. Punto. Cierra tus ojos un momento. Gracias, Dios.